Buenas tardes. Quiero saludar especialmente a los embajadores y embajadoras que hoy nos acompañan acá, acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela, ante ellos nuestro reconocimiento. Un saludo al ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Por cierto, que nace en el marco del poder ciudadano que gracias a la Constituyente de 1999 se dio a nuestro pueblo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, justamente para el resguardo de los derechos humanos. Saludo a Larry De Boes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión para la Verdad. Un saludo a la ciudadana Susana Barrientos, defensora pública, representantes de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que hoy nos acompañan acá, y quiero muy particularmente dar un saludo al sistema de orquesta de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y particularmente al núcleo del sistema penitenciario, a quienes hoy están aquí presentes. Como una muestra de lo que significa el modelo de derechos humanos consagrado en nuestra Constitución, de que una vida y una vía, un camino de la corrección, de la superación de las dificultades es posible a través de las artes, a través de la música y a través de la consagración y el respeto pleno a los derechos. Quiero enviar nuestra felicitación a los representantes que están acá de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ayer jugaron un papel realmente loable en el Plan República, garantizando nuevamente la voluntad del pueblo de Venezuela en la elección en los cargos de concejales y concejalas. Yo sé que este es un momento para la música y quiero resaltar, hoy cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como lo dijo nuestro secretario ejecutivo, yo quiero resaltar, como lo he hablado con el director del sistema de orquesta, Eduardo Méndez, el derecho a la música que está ya en forma en la República Bolivariana de Venezuela. Que cada niño, que cada niña que nazca en nuestra patria tenga derecho a un instrumento para expresarse, para relacionarse con otros seres humanos a través de la música. Hoy es un día para la reflexión. Yo aprovecho aquí la presencia de representantes del sistema de las Naciones Unidas, porque creo que la humanidad toda, el planeta todo que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe encontrarse en momentos profundos de reflexión. Lo que significa la vigencia de esta declaración, que la he traído para compartir algunos artículos con ustedes. En lo particular, desde Venezuela, lo que significa el legado de nuestros libertadores. Bolívar, como ustedes bien lo saben, fue un gran universalista. Bolívar creyó y batalló por su compromiso profundo con los derechos, con el sistema de los derechos, con el acceso universal a los derechos. Y Bolívar nos dijo, siendo precursor de esta declaración, nos dijo que todos tenemos derecho a ser ciudadanos. Y se opuso y batalló en contra del sistema de esclavitud. Así que esta declaración contiene también lo que fue el pensamiento de nuestros precursores, de nuestros libertadores, de nuestro Francisco de Miranda. Y allí lo retoma con mucha fuerza el modelo de derechos humanos de la Revolución Bolivariana con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia en 1998. Esta declaración de derechos humanos nace bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi. Hoy escribía nuestro hermano de Cuba, Abel Prieto, que habría que la humanidad hoy lanzar una alerta mundial sobre lo que significan las expresiones neofascistas que están tomando postura en cargos de poder a nivel mundial. Cuando nace esta declaración, nuestra América prácticamente ya había pasado por el proceso de independencia.
y enarbolaba las banderas de la libertad, de la igualdad, del derecho a tener una patria. Bolívar, cuando inicia el proceso de independencia de la patria grande, pensó en lo que hoy nosotros defendemos con toda nuestra vida y toda nuestra fuerza, que es el derecho como pueblo a tener patria, el derecho a tener futuro, el derecho a tener un desarrollo para todos y para todas. Y así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, yo no quiero extenderme mucho, pero sí quiero darle este mensaje en nombre del presidente Nicolás Maduro. Esta Constitución de 1999 marca sin duda un hito histórico en la proclama política y jurídica que contienen todas las constituciones. Por primera vez nuestra Constitución se centra en los derechos. Es una Constitución y un Estado constitucional para los derechos y principalmente para los derechos humanos. Yo saludo aquí la presencia de nuestros ministros, porque allí está la expresión también del modelo del socialismo bolivariano, que es la garantía al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho a la vivienda, al derecho a la equidad de género. Y bueno, lo que significa este núcleo del sistema de orquesta en el sistema penitenciario es apenas una muestra de lo que concibió nuestro libertador y tomó con fuerza nuestro comandante Hugo Chávez en cuanto a un modelo de derechos humanos. Ese es el modelo de derechos humanos en el cual nosotros creemos. Todo instrumento jurídico, sin duda, se debate entre lo que está en el papel y su vigencia, su verdadera validez material en la realidad. Y nosotros hoy podemos decir con mucha certeza, yo había traído unas imágenes, no sé si será posible proyectarlas, lo que fue la Venezuela en la Cuarta República, oprobiosa, ignominiosa, violatoria de los derechos humanos como una política de Estado y desde el Estado y las instancias públicas del Estado. Ahí está un expresidente de la derecha venezolana donde pide que sea allanada la Universidad Central de Venezuela y las universidades del país, donde piden que sean ametrallados también. Hay otras imágenes donde se pide que sean ametrallados autobuses donde venían estudiantes. Y la Cuarta República dejó un oprobioso expediente de violación de derechos humanos. Sabemos, miles de desaparecidos, miles de torturados. Nadie nos puede contar la historia porque la historia la vivimos y somos expresión y resultado justamente de esa realidad y de esa historia. Donde Venezuela ya estaba engranada en el sistema internacional de Naciones Unidas y estaba engranada en el sistema internacional de defensa de los derechos humanos. Para entonces existían embajadores, embajadoras, existía el Consejo de los Derechos Humanos, que llegó a su muerte justamente por la utilización política que hacían de los derechos humanos para intervenir países. No para defender y proteger y garantizar los derechos humanos. O la doble moral o la doble estandarización en materia de derechos humanos. Yo tengo que referirme a esto porque tengo que vincularlo a la realidad de lo que es hoy Venezuela. Y de lo que ha significado el modelo del socialismo bolivariano para la comunidad internacional. Quiero contrastarlo, porque se trata sencillamente de modelos. Y el artículo primero de esta Declaración Universal
de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto fue en el año 1948, 10 de diciembre de 1948. Y aquí traigo el informe Oxfam, año 2018. El año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuya fortuna superan los $1.000 millones, dando por resultado un nuevo 1.000 millonario cada 2 días. Este incremento podría haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta 7 veces. Esto quiere decir que el 82% de la riqueza generada fue a parar a manos de apenas un 1% de la población mundial más rico, mientras que el 50% más pobre de esa población mundial obtuvo el 0%. Y por eso yo inicié mis palabras hablando de lo que significa la validez material de esta declaración y del sistema multilateral de las Naciones Unidas. En 12 meses, la riqueza de los 1.000 millonarios ha aumentado en $762.000 millones. Estamos hablando del derecho a la igualdad consagrado, que hoy llega a 70 años. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y resulta que en los últimos 5 siglos, la violencia letal se ha multiplicado por 10 en el mundo. Se ha multiplicado por 10 en el mundo. La violencia letal, aquella que causan las guerras, aquellas que causan las ocupaciones, aquellas que causan los conflictos internos, aquellos que causan las guerras civiles. Y entonces allí, como bien decía nuestro hermano Abel Prieto, la humanidad hoy tendría que preocuparse y generar alerta sobre qué hacer con esto. Porque hay una alerta mundial que nos dice que no estamos respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así podríamos tener cientos de ejemplos sobre la vigencia de esta declaración. Y yo lo contrasto con Venezuela. Porque quienes hoy han hecho una especie de coalición de gobierno para agredir a nuestra patria, para generar bloqueos financieros, comerciales y económicos, para impedir los alimentos y los medicamentos a nuestra población. Y vienen después a darse golpes de pecho a decir que el gobierno debe reconocer una crisis humanitaria. Y toda la maquinaria mediática del mundo está dirigida a eso, a acosar, a hacer un bullying contra Venezuela. Pero no se dice de la crisis humanitaria que causó la OTAN en el Mediterráneo. No se habla prácticamente de lo que significa la masiva violación de los derechos humanos de migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, ni cómo se violentan los derechos de migrantes que pretenden cruzar la frontera hacia este país. Y lo decimos con total responsabilidad, porque hoy, cuando Venezuela por primera vez tiene migrantes económicos y sufren la exclusión y la violación de sus derechos humanos en países donde han migrado, Venezuela puede decir con absoluta responsabilidad que el modelo es el modelo que nosotros defendemos y enarbolamos, porque Venezuela es el segundo país receptor de migrantes en nuestro continente. Durante décadas
hemos recibido migraciones de Asia, del Medio Oriente, de Europa, de nuestro continente, y los hemos acogido como lo que son, nuestros hermanos que llegaron a estos horizontes por una vida mejor o por sus razones personales o huyendo de la guerra, como en el caso de Colombia, donde hoy conviven con nosotros más de 6 millones de colombianos y colombianas. Las verdades que no se dicen en el mundo. O Palestina, que yo no me canso de decir, la causa palestina nació con las Naciones Unidas y sigue siendo una de las, yo no voy a decir qué vergüenza, pero sí tengo que decir que es una de las mayores responsabilidades que tiene hoy el sistema de las Naciones Unidas con los palestinos y con las palestinas, con sus derechos legítimos a su territorio, a que sus niños no sean encarcelados o no sean asesinados. Y este momento que debería ser de profunda reflexión, porque no solamente nos referimos a la humanidad, sino también a los derechos de la madre naturaleza, de lo que estamos haciendo con ella, de la destrucción que estamos propiciando de nosotros mismos. Y en el caso de Venezuela también, el derecho al desarrollo, tal como está consagrado en los convenios internacionales de derechos humanos y de derecho al desarrollo de las Naciones Unidas, es impedido por medidas coercitivas, arbitrarias, ilegales y unilaterales, como ustedes bien saben, desde centros imperiales, como se ha hecho con nuestra hermana República de Cuba, contra Irán, contra Rusia, o guerras comerciales. Es un planeta, es un mundo que debe entrar en profunda reflexión si realmente queremos optar por salvar el planeta y por preservar la humanidad. Desde Venezuela nuestro mensaje es de optimismo, de dar vigencia a estos derechos, porque en el siglo XVIII y XIX, cuando emerge el Estado de Derecho justamente para consolidar, garantizar y contener los derechos humanos, se hizo justamente para esto, ¿para evitar qué? Para evitar la ley de la selva. Y desde Venezuela, la diplomacia del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro, ha sido justamente una cultura de derechos y una cultura de derechos humanos. Y ese es nuestro llamado, a sumar voluntades en el mundo, a sumar vocaciones por una cultura de los derechos humanos, por una cultura del respeto a la autodeterminación, y con nuestros libertadores, sus ideas primarias, sus ideas primeras, sus ideas precursoras sobre la universalidad de los derechos humanos, nosotros avanzamos en la revolución bolivariana, defendiendo el sistema y defendiendo también nuestro modelo profundo de inclusión, donde no impere la desigualdad, donde no impere la exclusión y todos los seres humanos nos amemos fraternalmente, tal como consagra esta declaración, que hoy arriba sus 70 años, y nosotros con optimismo decimos: el camino es el multilateralismo, el camino es el derecho internacional público, el camino es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no la ley de la selva. Muchas gracias.